Ya. Y vamos a abrir en el Evangelio de Lucas. Entonces, chécale que yo se esté transmitiendo, que se escuche. Lucas, capítulo 5, por favor. Puede sentarse. Lucas, capítulo 5. Versículos de 17 al 20. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20. Lucas 5, versículo 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Poniéndose en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí. Vamos a orar, por favor. Por la gracia y por la misericordia, Señor, por la bondad que extiendes a nuestras vidas, te agradecemos. Te agradecemos infinitamente por la libertad que tenemos en nuestro país de reunirnos. Gracias por la abundancia de Biblias que tenemos, Señor. También te damos muchas gracias por todas las cosas de las cuales somos partícipes espiritualmente, por la gracia de tu Espíritu, Señor, por la bondad extendida a nosotros, manifestada en todos estos pequeños detalles de la vida. Gracias, Padre, por el trabajo. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por nuestras familias representadas en este lugar. Te pido en esta hora, Señor, que tu gracia ilumine mi corazón para poder exponer correctamente el mensaje de tu palabra. Guíame, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, y que mis hermanos hoy puedan salir unánimes juntos en el poder de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto, hermanos, aunque es muy pequeño, está compuesto de unas particularidades muy sobresalientes que expresan todo lo que Israel era en ese momento y todo lo que Cristo es para nosotros. Y por supuesto expresan todo lo que es la religión asfixiante, dogmática, y lo que es la libertad de la vida cristiana en la persona de Cristo. Aunque es pequeño, porque solamente tiene 4 versículos, se puede resumir de la siguiente manera. Vemos por primera vez la oposición oficial de la clase sacerdotal o de la clase espiritual de Israel. Habían venido de todas las aldeas los doctores de la ley y los escribas para oírle. Y aquí en adelante el ministerio de Cristo va a ser atacado abiertamente, va a ser puesto a prueba, y una y otra vez va a estar rodeado ya de escribas, de fariseos, de doctores de la ley, que van a estar cuidando meticulosamente todas y cada una de sus palabras para hacerlo caer. Aquí tenemos por primera vez ya reunidos a los doctores de la ley y a los escribas que han venido de todas partes de Jerusalén, dice la Biblia. Segundo, en este texto podemos encontrar la idiosincrasia de Israel, todas sus costumbres y por supuesto la manera dogmática y asfixiante en la que ellos viven. Y lo vamos a encontrar en la pregunta del texto que dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Cabe señalar aquí, hermanos, que Cristo hizo todo lo que un hombre puro de su época se suponía no debía hacer. Cristo tocó a los muertos, tocó a los leprosos, comió con pecadores, habló a las mujeres, amó a los samaritanos, incluso permitió que las prostitutas se acercaran a él. Todas estas cosas estaban prohibidas y se suponía que todas estas cosas no hacía un hombre puro. En este texto encontramos ya un gran contraste entre el ministerio de Cristo y el ministerio de la clase sacerdotal de Israel. Pero vamos a encontrar también un gran contraste entre lo que Cristo es para nosotros hoy y lo que es la religión institucionalizada en el día de hoy. Probablemente si Cristo caminara entre nuestros días o entre nuestras iglesias, muchos de nosotros lo sacaríamos de nuestros templos, porque hemos institucionalizado la fe. Entonces tiene consecuencias. Y en la tercera
vemos por primera vez ya la revelación del Mesías en el capítulo 5 abiertamente, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, que es el clímax del texto. Así podemos resumir el texto. Pero para entender el texto es necesario que nosotros comprendamos el contexto histórico de Israel, porque luego nosotros juzgamos parcialmente, injustamente, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sus particularidades que fue desarrollando a través de los siglos. Una de estas es que una y otra vez el pueblo de Israel cayó en la idolatría, lo que le costó ser asolado en sus tierras o en algunas ocasiones ser llevado fuera de sus tierras. Israel fue llevado al exilio a Babilonia, y en Babilonia Israel sufrió bastante, y de aquí, del exilio de Babilonia, se compone el Salmo 137, que expresa la amargura del corazón de Israel. ¿Cómo cantaremos cántico de Sión? Dice que colgaron sus arpas, que luego cantan ese Salmo 137, un grupo muy famoso de los 80 llamado Bonnie M, ¿no? Los ríos de Babilonia, porque se suponía que ellos no tenían alegría para cantar lejos de Jerusalén. Bueno, pues después del exilio de Babilonia, cuando los judíos llegan de Babilonia, hacia el año 500 aproximadamente, sus grandezas como pueblo de Dios, como pueblo escogido, sus aspiraciones nacionales habían decaído. El día de hoy sucede lo mismo. En el día de hoy no hay templo en Jerusalén, no hay sacrificios, en el día de hoy no hay rituales, no hay la manera de hacer expiación por sus pecados. Es un pueblo que llora, que sufre porque rechazó al Mesías. El general Tito, de las legiones romanas, cuando destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, dejó un muro en Jerusalén llamado el Muro de los Lamentos. Y en ese muro, en la biografía de Tito, dice que dejó el muro para que todo el mundo pudiera ver cuánto Dios aborrecía a ese pueblo que lo había olvidado. Y se le llama Muro de los Lamentos porque es la parte más sagrada de Israel, porque es la única parte que se supone que era del templo. Y ahí van los judíos a llorar, literal, a clamar por haber rechazado al Mesías, cumpliéndose la profecía de Mateo 24, que Israel sería asolada y no quedaría del templo piedra sobre piedra. Pues se cumplió. Algo similar sucedía cuando Israel regresó del exilio de Babilonia en el año 500. Ellos llegan destrozados, no hay templo, no hay aspiraciones nacionales, están totalmente divididos. Y el pueblo de Dios, que se suponía debía expresar lo más alto de la vida espiritual, había sido conquistado, había sido llevado cautivo. Esperaban en la promesa de Isaías que Jerusalén jamás sería conquistada, pero luego vino Jeremías y le dijo que sí sería conquistada y que Nabucodonosor los llevaría cautivos por causa de su desobediencia. Una y otra vez Israel ha caído en estos terribles paradigmas. Hasta el día de hoy Israel sigue rechazando al Mesías. Ellos siguen abiertamente en rebelión contra el Mesías. Los judíos ortodoxos en el día de hoy, los que se visten de negro y que usted ve en la tele, ese referente a los judíos que se dejan los rulos aquí, que usan la kippah y se visten de negro, ellos cortan la cabeza de una gallina y se la pasan por la cabeza para hacer un recuento de la expiación. Esa es la más grande burla que puede haber del rechazo al Mesías. Pero lo hacen porque es un pueblo duro de cerviz. Cuando regresan de Babilonia, ellos regresan y bajo la influencia de Esdras, que usted puede leer en la Biblia, se empiezan a juntar en torno a la palabra, a la ley que vimos ahorita en la escuela dominical. Y ahí empiezan a tratar de encontrar satisfacción a través de la ley. No hay templo, no hay sacrificios, y se denominan, que es un título que les queda hasta el día de hoy, se denominan a sí mismos el pueblo del libro, o el pueblo de la ley. Y a través de la ley ellos empiezan a aplicar todas sus fuerzas para vivir la vida espiritual que han perdido. Y están aplicando sus fuerzas para cumplir la ley de Dios. Y empiezan a ser bien meticulosos. La base de la ley estaba especificada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran la base general de la ley del Señor, que son los principios generales de la vida que habían recibido de Moisés. Y estos 10 mandamientos, que eran el compendio general de toda la revelación de la ley, no les fueron suficientes a ellos. Entonces se dieron a la tarea de meticulosamente vislumbrar cada minúscula, cada artículo, cada tilde de la ley para sacar una conclusión y una interpretación. Entonces aquí empieza el problema, y aquí empieza el problema de la vida espiritual. Pongan mucha atención, por favor.
se volvieron unos literalistas, pero le dieron oportunidad a sus interpretaciones de ser elevadas a un carácter primario y fundamental por encima de lo que la misma ley significaba. Entonces ya no querían principios generales. Ahora ellos querían reglas que cubrieran todas las situaciones de la vida. Obviamente, la Biblia, hermanos, no es un libro de ideología, no es un libro de ciencia. Cuando usamos la Biblia fuera de su contexto, cometemos atropellos terribles. La Biblia no se mete en algunos asuntos. La Biblia ni siquiera debate el tema de la existencia de Dios, lo da por sentado. En la Biblia no existe el debate contra el ateo, existe un juicio moral contra el ateo. Necios. Hay muchas cosas que la Biblia no habla porque no es el fin. La suficiencia de la Escritura tiene por fin enseñarnos todo lo referente a la vida eterna y a la persona de Jesucristo. Cuando la gente empieza a ver a la Biblia como la veían los judíos a la ley, cometen muchos errores. Y aquí tenemos personas que se meten en la gramatía, que es la numerología, tratar de encontrar secretos en la Biblia a través de los números, interpretan la Biblia de maneras aisladas y empiezan a tratar de encontrar cosas raras en la Biblia, ¿no? Y ven el Apocalipsis de una manera totalmente distorsionada de lo que esto significa. Entonces ellos empezaron a deducir, a elaborar reglas a partir de los 10 mandamientos. Hasta el día de hoy, los judíos no siguen la ley. Y eso que le quede bien claro, porque luego usted va a pensar que los judíos son el pueblo de la ley. No, ellos no siguen la ley. Desde los tiempos de Cristo la abandonaron. Ellos siguen un compendio de 21 libros llamado el Talmud. El Talmud es la serie de ordenanzas de los ancianos, la llamada tradición de los ancianos, la interpretación de las leyes por parte de los ancianos. ¿Usted recuerda a Gamaliel? Bueno, Gamaliel es un anciano. Iliel, que es el pastor de Gamaliel, por decir, es otro anciano muy querido en Israel. Y estas interpretaciones son las que para los judíos son ley. Son estas interpretaciones las que Martín Lutero leyó. Y Martín Lutero leyó que a Jesucristo en el Talmud se le denomina Yeshu, no Yeshua, Yeshu. Y siempre enseguida de Yeshu viene que su memoria sea borrada. Fue en el Talmud donde Lutero leyó que Jesucristo estaba ardiendo en el infierno en excremento. Y fue donde Lutero leyó en el Talmud que la Virgen María había sido violada por el soldado Pantera, de ahí que se le denomina a Jesucristo Yeshua en Pantera, hijo de Pantera, uno de los soldados romanos. Cuando Lutero leyó esto, aborreció el Talmud y pidió que se quemara el Talmud en las sinagogas. Muchas personas piensan que los judíos son un gran pueblo elegido y el pueblo de Dios son un pueblo blasfemo. Sarah Silverman en Cadena Nacional blasfema de Cristo. Y son un pueblo que hasta el día de hoy rechaza el Evangelio y rechaza al Mesías como todas las demás naciones paganas que existen alrededor del mundo. Entonces ellos no siguen la ley. Ellos ni siquiera creen que el Génesis sea literal. Ellos creen en la evolución. Los judíos más ortodoxos no siguen la ley, siguen el Talmud. Para poder interpretar el Talmud hay que ir a una escuela rabínica. No se puede interpretar el Talmud. Es un compendio de 21 libros. ¿Cómo puedes interpretar 21 libros? Bueno, como hasta el día de hoy el judío no sigue la Torá, sino que se ha reunido bajo esta enciclopedia del Talmud, el cristiano debe saber que era el Talmud para que entienda a qué se oponía Cristo cuando decía la tradición de los ancianos. Porque como mencionamos la vez pasada, no todas las tradiciones son malas, pero hay una tradición a la cual Cristo se está oponiendo en la Biblia y a la cual está haciendo frente una y otra vez. Entonces el Talmud, que encierra no solo la ley, encierra las enseñanzas de los rabinos, de los ancianos y de los líderes respetados por Israel, enseña la ley escrita y las tradiciones de más de 20 volúmenes de reglas, narraciones, leyendas, tradiciones, palabras, consejos y mandamientos. Obviamente, el pueblo iletrado del vulgo no conocía estos mandamientos ni estas reglas. Había reglas tan meticulosas como el lavarse las manos. Y usted va a pensar, ¿es ir a lavarse las manos con jabón? No. Eran reglas específicas. Se suponía que había que poner las manos en esta posición en la bandeja y había que dejar caer agua. Pero no podías volver a tocar esa agua. Había que voltear la mano y volver a dejar caer agua para que el agua que estaba abajo no contaminara las manos. Y ese ritual duraba hasta 15 minutos para poder sentarse a la mesa a comer. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ese tipo de rituales se fueron desarrollando de parte de la idiosincrasia del pueblo de Israel, y ese tipo de rituales empezaron a causar conflicto en el pueblo cuando Cristo llega y nace
en Jerusalén. El pueblo iletrado no conocía estas cosas, no conocía estas tradiciones. Los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, eran muy amados en Israel, porque eran los únicos que conocían todas estas interpretaciones, de manera que eran muy respetados. Es como cuando elevas la figura del pastor y dices, al pastor nadie lo puede contradecir. O es como lo que han hecho los católicos al elevar la figura del Papa con la infalibilidad. Cuando el Papa habla ex cátedra, él no se equivoca. Y si alguien contradice al Papa, es excomulgado. De aquí que se excomulga Lutero con la bula ex domine, porque contradice al Papa. Esto es lo que está sucediendo, por eso quiero que ponga mucha atención, porque esto sigue sucediendo en el día de hoy. El pastor forma parte de la iglesia, el pastor no es la iglesia. El pastor funge con uno de sus dones y vocaciones al servicio de los muchos dones que el pueblo tiene. Cuando se eleva al pastor por encima de la iglesia misma, se comete un atropello, porque estás haciendo justamente lo que se hizo en los tiempos de Cristo. Entonces, ellos eran muy amados, ¿no? Ellos tenían esas pequeñas campanillas en la borda de sus vestidos. Sonaban esas campanillas cuando dejaban caer una ofrenda. Eran muy amados. Y en la tradición rabínica se decía que nunca debías dejar sin comer a un fariseo, a un doctor de la ley, a un escriba. Primero debías dejar de comer tú antes que uno de ellos, porque solo ellos podían guiar al pueblo hacia la verdad. Imagínense la gran sorpresa cuando Pedro y Juan llegan ante el Sanedrín y le dicen, estos hombres son del vulgo, sin letras, ¿de dónde les viene este conocimiento? Era normal que la gente no tuviera entendimiento de la ley, pero mire qué astuto Cristo cuando habla con Nicodemo, que era un maestro de la ley, y le dice, siendo tu maestro, ¿no conoces la ley? Como Cristo en realidad tenía toda la sabiduría divina contenida en él mismo. Quiero seguir porque me va a tomar un poco de tiempo. El Talmud se compone de las siguientes cosas: el Tanaj, la Mishnah y la Gemera. Cuando usted ve a alguno de esos cristianos judaizantes que se ponen su kippah, que luego tienen su menorá aquí, que es el candelabro con las velas, y que quieren tener el arca de la alianza, ellos están siguiendo tradiciones rabínicas, judaizantes, tomando símbolos de la cultura judía para meterlos dentro del pueblo cristiano. Estas son las cosas que contiene el Talmud: el Tanaj, que es la ley, que es la Torah; la Mishnah, que es la ley oral, que es la interpretación de la Tanaj; y la Gemera, que es el argumento, el debate de entre esas dos y la conclusión. La ley, que es la Tanaj, nuevamente; la Mishnah, que es la interpretación de la ley; y la Gemera, que es el debate entre esas dos. ¿Qué vendría siendo la Mishnah en el día de hoy? Cuando usted abre una Biblia católica, en la parte de abajo hay una línea y luego vienen los comentarios de lo que significa la parte de arriba. Eso vendría siendo la Mishnah. Bueno, pues los judíos tenían su Mishnah, no hay ningún problema con eso, pero esta Mishnah es la que es elevada hasta un punto que ahoga la vida de Israel. Entonces es en contra de ese libro, es en contra de esas tradiciones que el Señor se está revelando. Las llamadas tradiciones de los ancianos, que se habían recopilado a lo largo de las generaciones, ahora tienen el mismo valor que la ley. Tienen el mismo valor que la ley. Y así en las iglesias, hermano, se van acumulando dogmas, enseñanzas, llamado etos del pueblo, que se vuelven casi ley. Un día un joven me dijo, pastor, ¿usted cree que es correcto que yo vaya en un mismo carro con una mujer y que solos? No con mis amigos, pero que vaya una mujer. Pues, ¿quién te enseñó? Es que me enseñaron, yo como hombre no debo de viajar en un mismo carro donde vaya una mujer. Y en alguna ocasión que lo hice me disciplinaron y yo me pongo a pensar, entiendo al muchacho, pero lo que no entiendo es cómo se llegan a elaborar estos dogmas, estas creencias, y llegan a tomar un papel superlativo en la vida cristiana. Es estas creencias a las que el Señor se está poniendo. Y voy a darle unos ejemplos. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Vamos a ver un mandamiento explícito de la ley. Éxodo. Que la ley, como bien dijo Benjamín en la dominical, se componía de 613 mandamientos. Éxodo 20, versículo 11. Versículo 8, perdón, al 11, 20, versículo 8. Dice, sencillamente dice, acuérdate del día de reposo
para santificarlo. Y lo dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Está muy sencillo. Pero los judíos preguntaron: ¿qué es un trabajo? ¿Se dan cuenta? Así empezaba el desarrollo de la Mishnah. ¿Qué es un trabajo? Y se pusieron a definirlo, y del resultado de la pregunta surgieron 39 que llamaron padres, 39 padres del trabajo. Lo que parecía ser una regla muy sencilla, la volvieron complicada. 39 padres del trabajo. Y si usted piensa que la cosa acaba ahí, la cosa no acaba ahí, porque después de estas 39 reglas o padres del trabajo, se dividían y se subdividían, creando miles y miles de reglas, que era la ley oral, ¿no? Entonces, un mandamiento era difícil de cumplir, imposible de cumplir. Es como los huecos que tiene la ley en el día de hoy. Era sencillo no trabajar en el día de reposo, pero llegaron a un punto donde era imposible ya cumplir ese mandamiento. Vamos a ver otro. Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Y como bien decía Benjamín en la dominical, se desarrolla lo que es el legalismo. El legalismo, que sustituye la santidad interna, la del corazón, la de Jeremías 31, por la santidad externa, la de Colosenses 2. No toques, no palpes, no gustes, ¿no? Que vimos el día de ayer. Porque la santidad externa tiene mucha más reputación y sabiduría en culto voluntario, dice Pablo, que la santidad interna. La santidad externa es mucho más apreciada para la gente. Es mucho más apreciada el traer una falda larga que traer el corazón limpio, porque la falda larga se ve. La santidad interna no es tan apreciada, porque en la escala de valores revertimos lo mismo que en el día de Israel. En Jeremías, en el capítulo 17, tenemos otro ejemplo. Vaya conmigo, por favor, versículo 21. Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Quiero que vea hasta dónde llegaron. Versículo 21. Dice: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Ahí está, es muy sencillo. Pero ellos decían: ¿qué es una carga? Y voy a leerle textualmente la definición del Talmud. Una carga, decían los judíos, es una cantidad que pese un higo seco. En el día de reposo no podías llevar en tu cuerpo una cantidad que pesara un higo seco. Es el vino para llenar una copa. Es la leche que se toma en un sorbo. Es el aceite para ungir una herida. Es el agua para hacer colirio para los ojos. Es el papel para escribir un recibo. Es la tinta para 10 letras. Es un trozo de caña y la aguja que lleva un sastre. Es imposible cumplir eso. De ahí que era preferible dejar morir a alguien en el día sábado antes que sanar. Y vamos a entrar entonces al pasaje, porque el Talmud está acabando con la vida espiritual, obviamente, de Israel. Y hay un grito desesperado de las personas. Por eso les digo, probablemente si Cristo caminara entre nosotros, lo sacaríamos de las iglesias. Hay un grito desesperado de las personas porque están asfixiados por las idiosincrasias del Talmud. Y toda esa gente que idolatra a Israel, ¿no?, que intenta hacer un sincretismo entre la cultura judía y el cristianismo, no entienden realmente que el judaísmo es la religión más burda, más rudimentaria que puede existir. El simple hecho de que se constituya de 613 reglas y todos estos 21 volúmenes del Talmud nos muestra lo arcaico de la religión judía. Y las personas que piensan que son más santos porque usan un kippah o tocan el shofar o tienen un menorá, no tienen ni la menor idea de lo que es la vida espiritual en Cristo. Tanto así que Moisés se ponía un velo en la cara, dice la Biblia, para que los judíos no vieran la gloria de su rostro. Porque Moisés sabía, dice Hebreos, que era una gloria ínfima comparada a la gloria de Cristo. Pero hoy los cristianos miran a Israel viendo la gloria de Moisés, sin entender la gloria de Cristo. Y si Moisés mismo se cubrió el rostro para no transmitir esa gloria, porque sabía que vendría una gloria mayor, ¿por qué el cristiano de hoy está tan asombrado con el shofar? Y está tan asombrado con las ruinas de Jerusalén, y está tan asombrado con el kippah y el menorá, y está tan asombrado que cambian las palabras, ya no quieren decir Jesús, quieren decir Yeshua. Pero si los judíos que escribieron en griego no escribieron Yeshua, escribieron Jesús.
Y están tan asombrados que usan términos, ya no usan Génesis, dicen Bereshit. ¿Qué les ocurre? ¿No? Es decir, esta fascinación, este filojudaísmo está trayendo muchísima gente. Y hoy muchos están esperando que se reconstruya el templo y mandan donaciones a Israel. Israel es un estado genocida, igual que todas las naciones. Y es un estado que ha violado todas las resoluciones de paz que han existido y que se le han dado. Pero nosotros, como llegamos a desarrollar, o mucha gente llega a desarrollar un amor irracional hacia Israel, abandonando el sentido común, son capaces de condonar la maldad de Israel por cambiarlo por una bendición escatológica. Es que es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido, entonces que maten, que envíe bombas. Israel ha participado como Estado en la reestructura de Medio Oriente, en la reestructura geopolítica que ya ha dejado más de 20 millones de muertos. Israel no es un Estado diferente a cualquier Estado. Los judíos verdaderos, dice Pablo, son judíos no de circuncisión, sino del corazón. La ley que no es escrita en tablas. Pero, ¿de dónde surge este filojudaísmo? Este amor por Israel, de la ignorancia, como vimos en la escuela dominical, de interpretar las escrituras. Y entonces estamos en medio del culto y alguna persona le mete un buen pitido al shofar, porque creen que el shofar tiene algún poder espiritual. Pero si tú vas a creer en el shofar, ¿qué impide que el católico crea en el agua bendita? Porque también en Israel se usaba agua para la purificación y era agua bendita. Y si tú vas a creer en el shofar, ¿qué impide que el católico crea en las campanillas que expresan la hora de la oración? Una vez que empezamos a mezclar los elementos de la cultura judía con el cristianismo, cometemos atropellos terribles. Y queremos andar hablando en hebreo, cuando ni sabemos hebreo. Y lo raro de todo es que los apóstoles no usaron el griego clásico, el griego más elevado, y usaron el griego koiné, que es la lengua más vulgar que existía. El único libro de la Biblia que está escrito en el griego más elevado es Hebreos, y probablemente no fue escrito por alguno de los apóstoles. Puede haber sido Apolos, que era versado en las escrituras y que era de Alejandría, pero los apóstoles escribieron en griego koiné, griego vulgar. Pero tú quieres hablar hebreo. ¿Sabe de dónde viene esa tradición? Los judíos tienen la tradición que dicen que en el cielo se habla hebreo. El rey Carlos V decía: yo hablo inglés con los perros y hablo español con Dios, y con las damas hablo francés. Todos dándole ese valor a su lengua y amando sin medida cosas sin valor. Entonces tenemos acá que esta idiosincrasia está matando. Pero ahí no termina la cosa, porque tenemos un texto que nos habla de un hombre que está enfermo en un lecho. En Israel, hermanos, no existía la empatía. La empatía es esa misericordia que nosotros expresamos hacia las personas. No existía eso, porque en Israel existía la creencia de que la enfermedad estaba ligada al pecado. Y viene desde los tiempos memoriales de Job. En Israel se creía que si tú estabas enfermo, era porque habías pecado. Y hasta el día de hoy muchas iglesias creen así: tú estás enfermo porque algo hiciste. Te está yendo mal porque pecaste. En el libro de Job encontramos, por ejemplo, en el capítulo 11, el versículo 13, que Elifaz le reclama a Job y le dice: tú no eres un hombre justo, le dice. Si fueras un hombre justo no estarías sufriendo. Si te levantares de mañana y se le buscares, el Señor te responderá. Tratando de decirle: tú no estás orando, tus hijos están pecando, estás en pecado, por eso te está yendo mal. Pero no para ahí. Los mismos apóstoles, quiero que lo veas conmigo en el capítulo de Juan, capítulo 9, versículo 2, creían la creencia rabínica. Juan capítulo 9, en el versículo 2, los apóstoles, al ver a un hombre tirado y enfermo, ciego de nacimiento, le hacen una pregunta a Cristo: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y de aquí viene otra enseñanza que es terrible: las maldiciones generacionales. Él es borracho porque en toda su familia fueron borrachos y carga la maldición de la borrachera. ¿Qué no has leído en Ezequiel, que Dios mismo cortó eso diciéndoles: no será más así? Diciéndoles: el alma que pecare, esa alma morirá.
Y el padre no morirá por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. Pero las llamadas maldiciones generacionales dejaron un buen sustento económico a los congresos del G12, porque para sacarte las maldiciones generacionales hay que hacer un encuentro. Y luego un preencuentro, un encuentro y un reencuentro. Así es un preencuentro, un encuentro y un reencuentro. Y sabe que en alguna ocasión fui a uno de esos congresos, ¿no? Hace muchos años fui, y al entrar nos dieron una bolsa de papel. ¿Sabe para qué era? Para vomitar. ¿Y qué cree que íbamos a vomitar? Los demonios de las maldiciones generacionales. Y ahí van todos los cristianos como borregos con sus bolsas de papel a sentarse en las bancas a decirles que están malditos y que deben tener sanidad interior. Y quiero que lo veas. Juan 9:2 dice: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y se van transmitiendo de generación en generación. Hay una historia que dice que una madre, al cocinar un pavo y ponerlo en la bandeja, siempre le cortaba un pedazo, lo tiraba a la basura y lo metía al horno. Y la hija creció viendo esto. Y la madre, siempre que cocinaba un pavo, le cortaba un pedazo, lo tiraba a la basura y lo metía al horno. Y la hija lo veía. Cuando la hija creció y cocinaba pavo, le cortaba un pedazo, lo tiraba a la basura y lo metía al horno. Un día sus hijos le preguntaron: mamá, ¿por qué cuando haces pavo, cortas un pedazo, lo tiras a la basura y lo metes al horno? Y le dijo: no sé, tu mamá así lo hacía. Fueron y le preguntaron a la abuela y le dijeron: abuela, ¿por qué cuando cocinabas pavo le cortabas un pedazo, tirabas a la basura y lo metías al horno? Y la abuela dijo: porque no me cabía en la bandeja. ¿Se da cuenta? Pero se había transmitido como una gran idea legendaria de la familia. Y así pasa con la interpretación de la Biblia. Entonces ellos están ligando la enfermedad causa-efecto. Voy a empezar a cerrar. Y esta es la prueba, ¿no? La pregunta que ellos hacen. Por eso cuando leemos el texto es importante que notes lo que Cristo va a hacer. La pregunta es: ¿en qué momento ellos empezaron, hermanos, a vivir así? Benja, ayúdame por favor. ¿En qué momento sucedió eso? Este es el clímax. ¡Wow! Mira la religión de Israel. ¡Qué impresionante! Los hebreos salían del judaísmo y se encontraban desesperados. Lo mismo que le sucede a un católico. Al salir del judaísmo ellos decían: ya no hay templo, no hay sacrificios, no hay las piedras preciosas de la puerta hermosa, ya no hay túnicas ni clases sacerdotales. ¿Será verdad que el cristianismo tiene la razón? Y entonces agarraban a Moisés, agarraban al templo y hacían un sincretismo y decían: no, Moisés es igual de importante que Cristo y el templo es igual de importante que el Señor. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Deslizaban. Poco a poco se deslizaban hacia la apostasía. Y cuando el escritor de Hebreos escribe, dice: cuidado de no descuidar esta salvación tan grande. Pero no la comprendes. Como no la comprendes, estás todavía embelesado con Israel. Y antier estaba viendo un video de unas personas que al parecer están cantando en la tumba de Jesús, dicen ellos. Y ponen el video: jóvenes hacen descender la unción del Espíritu mientras cantan en la tumba de Jerusalén. Si ellos supieran que esa no es la tumba de Jesús, que no existe la tumba de Jesús, porque fue Santa Elena, la madre de Constantino, quien buscó estos lugares para darles representación y hacer converger a los cristianos en el siglo III, que esos lugares no son los reales, que Jerusalén está enterrada como 70 metros bajo tierra por todas las guerras que sufrió, pero los cristianos están embelesados con las piedras. Y entonces estaban cantando frente a un nicho, que como nichos de esos hay cientos y cientos en Jerusalén, pero ellos estaban cantando ahí. Esta fascinación por Israel es justamente por desconocer quién Cristo es. Y en el Salmo 45, este Salmo mesiánico dice: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, sobre ti se derramó la gracia. Mirar a Cristo, comprender a Cristo es encontrar la plenitud de la vida. ¿Qué pasa con el católico cuando sale del catolicismo? Lo primero que se cuestiona es: ya no hay imágenes, ya no hay cruces, inciensos,
sacerdotes? Porque la religión hace esto. Le da esta garantía al hombre a través de las obras externas de tener seguridad de su vida espiritual. Pero Cristo hace todo lo contrario. Cristo dice, el agua del pozo de Jacob sigue dando sed. Pero el agua que yo te doy, dice, salta para vida eterna. Y es justamente esto lo que hace en el templo. Se para en el templo en el día más grande y dice, venid a mí, todos los sedientos, dice, y yo les daré de beber, y de su interior correrán ríos, hablando del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Entonces, al hablar de la más grandiosa obra del Señor, es este descenso del Espíritu. Y dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:22, vosotros tenéis la unción del Santo. De nada estáis desprovistos, vosotros tenéis la unción del Santo. Por lo tanto, hay una medida sorprendente de gracia en el cristiano que le permite vivir a la altura de su vocación. ¿Qué está pasando acá? Ellos están juzgando tres cosas. Tú no eres Dios, tú no puedes perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí lo tiene, hermano. Los católicos dicen que María es corredentora de la gracia. Es imposible. La teología del inicio al final dice que solo Dios puede perdonar pecados. Y ahí lo tiene con los testigos de Jehová. ¿Cómo es posible que sus pecados sean perdonados si Jesucristo no es Dios? Tú no eres Dios. Tú no puedes perdonar los pecados a este hombre. Y Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí va a suceder algo. Si ese hombre se levanta del lecho, quiere decir que Jesucristo es Dios. Porque si se levanta, quiere decir que sus pecados fueron perdonados. Y cuando se levanta, pone fin al judaísmo. Por eso este texto es tan representativo. Acaba. Todos los sacerdotes y escribas debieron haberse convertido ahí. Pero no sucedió. Culminando, hay tres cosas que nos deja el texto. Uno, Dios acude al grito de la necesidad humana, juzgando rectamente. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, juzguen con justo juicio. El Señor no está juzgando a causa de la enfermedad, no está juzgando a la prostituta, sino que está viendo el panorama general. Dios acude al grito de la necesidad humana, juzgando rectamente. Dos, Dios ha enviado a su Hijo en la ayuda de la necesidad humana. La teología, hermanos, es el estudio de la palabra de Dios y lo referente a Dios, pero la teología no es Dios. Conocer teología y conocer Biblia no es realmente ser cristiano, a menos que ames. Si no amas, no importa cuántas lenguas hables, cuánto profetices, cuánta fe usted tenga, cuántos dones posea, son irrelevantes sin amor. El amor es la base del cristianismo. Jesucristo actúa con amor y le otorga un valor a los hombres que nosotros debemos otorgarles. La mejor manera de amar a un hombre es otorgarle un valor más elevado, como dice Filipenses, considera a los demás superiores a ti mismo. Nosotros juzgamos a las personas según los consideramos. Y tres, Dios se hizo hombre para el auxilio del hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un mediador que es verdaderamente hombre para comprender a los hombres. María no puede. María no puede comprender las aflicciones de los hombres porque María no ha sido tentada en todas las áreas. Un mediador que sea verdaderamente Dios para ser oído por Dios. Si fuera solamente hombre no podría interceder por nosotros, y si fuera solamente Dios no podría comprender a los hombres, de manera que en Cristo encontramos la plenitud de la vida. Termino, hermanos. Esto, hermanos, son piedras, láminas que se acabarán un día. Pero esto es eterno. Se espera que resucite por la mano divina
Este es el templo de Jerusalén, donde habita el Señor ahora. Como profetizó Isaías, que Dios habitaba en lo más alto de los cielos, pero en el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Acá adentro habita el Señor. Por eso en Romanos capítulo 12 dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ya no muerto, vivo, santo y agradable a Dios en nuestro culto. Y esta fascinación por Israel es ridícula, porque este es el templo y Jesucristo es la cabeza de este templo universal que es la iglesia. Adoremos al Señor. Póngase de pie. Adore conmigo un momento antes de despedirnos. Levante su voz y cante al Señor que está sentado en el trono de gloria. Toda la plenitud de tu divinidad. Padre Todopoderoso, gracias por enviar a tu Hijo y darle significado a nuestra vida, librarnos de las cadenas raciales, de las cadenas dogmáticas que nos ataban, emanciparnos para siempre de la esclavitud, donde no hay judío ni griego, donde no hay mujer ni hombre, donde no hay bárbaro ni escita, donde no hay libre ni esclavo, sino que has derribado la pared, Señor, que nos dividía, y por medio de tu sacrificio has hecho un solo pueblo que hoy te adora y te bendice. Gracias, Padre amado, por enviar a Cristo nuestro Salvador, en quien encontramos plenitud,
en la altura, la anchura y la profundidad de su amor que excede nuestro conocimiento y entendimiento. Te alabamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias. Amén.